Buenas noches, estoy con el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo. Gracias, ministro, por estar esta noche. Un gusto. La primera pregunta que le quiero hacer, bueno, es sobre la tarjeta alimentar, ¿no? Que esta semana empezó a distribuirse en el conurbano bonaerense. Pero yo digo, ¿era necesario crear una tarjeta nueva cuando ya hay otra? Sí, por dos cosas. La que existe es la asignación universal por hijo, que forma parte del sistema de seguridad social. Si la Argentina crece al 20% en los próximos años, la asignación universal por hijo se va a mantener. La tarjeta alimentaria es de emergencia. Es decir, la Argentina, la asignación universal por hijo forma parte del sistema general. El que tiene trabajo formal y tiene chico menor de 18 años, cobra salario familiar. El que no, asignación por hijo. Esa es una cuestión distinta a una política de emergencia. La segunda, que es una cuestión práctica, es que el 83% de la gente está endeudada con la asignación universal por hijo, tomando crédito con el ANSES al 50%, con la financiera. Es decir, ¿usted cree que le van a descontar de la tarjeta alimentar los recursos que hay en esa tarjeta se los van a descontar para pagar crédito? Si hubiera estado dentro de la asignación universal por hijo, tenía esta dificultad. La tarjeta alimentar no la tiene por dos cosas. Uno, porque no permite extraer dinero del cajero y sí comprar alimentos. No se transforma en dinero, sino comprar alimentos, los alimentos que quieren, como quieren las familias. Y segundo, es una inyección económica importante. En la provincia de Buenos Aires, donde estamos encarándola ahora, son 2.800 millones de pesos por mes de familias que van a comprar en la esquina, a la vuelta, en la feria, en el supermercado. Mueven la actividad económica, ¿no? Acá hay tres objetivos con la tarjeta. Uno, que todos coman y coman bien. Nosotros estamos monitoreando mucho el tema del consumo de leche, de carnes, de frutas, de verduras, que vino en ascenso. Segundo, es un gran plan de trabajo, mucha economía popular, mucha agricultura familiar, mucha gente que produce. Y tercero, es desarrollo económico. En todo el año, la tarjeta son 70.000 millones de pesos, que se vuelcan directamente al consumo de alimentos y empiezan a mover la economía. Ministro, usted decía recién que esto es circunstancial. ¿Cuánto tiempo cree que va a durar esto? Mientras dure la emergencia, está claro que va a durar todo este año, está claro que en la medida que la Argentina mejore la situación, esto es claramente una política de contención y de emergencia, distinto de la asignación por hijo, son dos políticas distintas. Sin duda este año va a durar, veremos cómo se dan las cosas el año que viene, pero no, estamos frente a un problema. ¿Cuáles son los dos datos más brutales que nos llevan a nosotros a hacer esto? Uno es que baja mes tras mes el consumo de leche. Eso no puede pasar. En un país que todas las familias saben que los chicos tienen que tomar leche, no puede bajar el consumo de leche. Yo creo que lo que pasó en los últimos 4 años es que la gente primero dejó de comprar ropa, después se endeudó y después dejó de comprar alimento, y por eso la baja el consumo de leche. Y la otra es que estamos yendo a una generación de chicos petizos y obesos. Nosotros hacemos mucho control de peso y talla de los chicos en los comedores, y da una generación de chicos petizos y obesos. Va la familia, el chico grande, el chico del medio, el chico chiquitito de una talla menor que el chico grande cuando tenía esa edad. Y eso se debe a la mala alimentación. Sí, acá hay un problema de hambre, que es comer salteado, y de malnutrición. Entonces, esta tarjeta alimentaria apunta a eso, claramente a orientar a los alimentos y sobre todo leche, carne, frutas, verduras. La madre, estamos hablando de madres que tienen chicos menores de 6 años, de mujeres a partir del 3er mes de embarazo y personas con discapacidad que tienen asignación. Antes de retirar la tarjeta, tiene todo un curso sobre el tema de buena nutrición que yo recorro todo el tiempo. Hoy estuve en Quilmes acompañando cuando el banco entrega la tarjeta, y hay muchas cosas interesantes y muchas buenas ideas que surgen, y después eso se ve reflejado en los consumos. Está subiendo en términos prácticos el consumo de leche con las personas que tienen la tarjeta. Ministro, hay una polémica hace tiempo de si en la Argentina hay pobreza o hay hambre. Porque algunos dicen, no, en la Argentina hay pobreza, no hay hambre. Y otros dicen, no, en la Argentina también hay hambre. Usted, que hace mucho antes de ser ministro, viene estudiando el panorama social del país, ¿qué cree que hay? ¿Pobreza o hambre? Las dos cosas en este sentido. La Argentina tiene 25% de pobreza estructural. Pobreza estructural es alguien que es pobre, sus padres fueron pobres, sus abuelos fueron pobres, de una pobreza larga, no tiene las condiciones mínimas de vivienda. Déjeme que le haga una pregunta sobre eso. ¿De cuándo viene este proceso de pobreza estructural de un 25, 30%, depende de la época? ¿De cuándo viene? De los 80, 90, la hiperinflación de los 80, 90. O sea, la Argentina del 74 tenía 4% de pobreza y 3% de desocupación. Luego del periodo militar, terminamos con 12% de pobreza.
Los 80, 90 se da la primera situación de que la gente sale de la casa para comer. Las ollas populares, la hiperinflación de los 80, 90 Claro. marca un primer momento, que después casi no se vuelve, que es el tema de las ollas populares, que la gente sale de la casa a comer. Había comedores en los 60, pero eran muy pequeños. Se transforma mucho la situación. Los 90 se da una situación muy crítica. Durante los 90, la primera etapa del 90 al 95, crece la economía y crece la desocupación. Terminamos en el 2001 con 57% de pobreza y 28% de desocupación. Luego mejora la situación, muy claramente hasta el 2009, luego se traba un poco con la crisis internacional del 2009, mejora de vuelta a partir del 2011 y luego en los últimos años se complica. ¿Qué pasó en los últimos 4 años, me parece a mí, del gobierno de Macri? 3 cosas. Aumentó la pobreza, aumentó la desocupación, aumentó la desigualdad, se agrandó la brecha. Entre los más ricos y los más pobres. Sí. Ahora, supongamos que mañana la economía crece, la soja está a 900, la economía vuela, la pobreza baja a 25, ahí se traba. Hay 25% de pobreza estructural y el resto es nueva pobreza. Hoy hay pobreza con trabajo, gente que trabajando aún es pobre. Dentro de eso hay una franja que es el problema del hambre. El 14% de los chicos... ¿Y por qué ese 25% no se puede resolver aún con la Argentina creciendo? Porque la economía argentina no genera los trabajos suficientes. Acá hay un tema de estructura. Pero no hay también un problema de educación, de formación. De todo. Por ejemplo, ¿qué creo yo? Hoy estuvimos lanzando todo un esquema de vincular planes sociales con trabajo. Yo tengo 2 tareas. Ir achicando comedores comunitarios y que la gente vuelva a comer en la casa. La tarjeta es una primera etapa. Ir achicando planes sociales y fortalecer que la gente tenga trabajo, fortalecer trabajo. Bueno, acá hay que definir con claridad qué sectores son estratégicos para lo mano de obra intensiva. Nosotros vemos 5 sectores: la construcción, vereda, vivienda, cordón cuneta; la producción de alimentos, mucha gente que produce alimentos en Argentina; el textil; la economía del cuidado, mujeres sobre todo que cuidan gente grande, gente chica en jardines; y el reciclado. Bueno, como esos sectores que son mano de obra intensivo, que se complementan con otros que son el modelo de desarrollo argentino, empezamos a generar trabajo masivo. Argentina tiene la mitad de los chicos que están fuera de la escuela secundaria, tiene un problema de hambre y tiene un problema de vínculo con el trabajo. Hay que rearmar todo ese proceso que tiene mucho que ver con poner el acento, por lo menos a mi modo de ver, estos 5 sectores productivos, pensando en los sectores más pobres. ¿Cómo hacemos para que la persona que tiene un plan social pueda vincularse con el trabajo? Me estaba explicando recién, yo lo interrumpí, cuál es, si hay pobreza o hay hambre. Usted me estaba hablando de este 25% de pobreza estructural. Sí. ¿Hay pobreza o hay hambre entonces? Hay pobreza estructural y hay una parte de esa pobreza estructural que es hambre. Hambre es comer salteado. Y lo que pasó en los últimos 4 años... ¿Es comer salteado o comer mal? Las dos, no, comer mal es malnutrición. Comer salteado, saltearse la... Inseguridad, el término técnico es inseguridad alimentaria severa. Es alguien que se saltea la comida o mate cocido un pedazo de pan a la noche. Claro. Eso es hambre. Malnutrición es lo que yo digo, chicos petizos y obesos. Claro. La obesidad producto de la malnutrición. Ahora, nosotros necesitamos construir una política básicamente que establezca 3 criterios. 1, todos tienen que comer y tienen que comer bien. No puede haber hambre. En Argentina no puede haber hambre. Eso es una regla, no es un debate. Un debate es qué modelo de desarrollo industrial tiene Argentina. Si sabemos o no hacer celulares, eso es un debate. Que producimos alimentos no es un debate. Entonces, todos tienen que comer. No puede haber hambre en Argentina, eso es la regla básica. ¿Qué creo yo? Que hay solo 2 cosas que están fuera de la grieta en Argentina. Hay solo 2 cuestiones que toda la sociedad en su conjunto dice, esto tenemos que hacer. 1, no puede haber hambre. 2, hay que cuidar a los chicos. A mí me para mucha gente en la calle y me dice, mira, no estoy de acuerdo con lo político, pero no puede haber hambre en Argentina. La tarjeta alimentaria trata de combinar las 2 cosas. Tenemos que resolver el tema alimentario, claramente. Todos tienen que comer bien. Y trabajamos con las madres que tienen chicos menores de 6 años. Y de hecho, el debate sobre si es una tarjeta o 2 es un debate de política pública. Estamos logrando que en vez de ser bueno, malo, blanco, negro, es un debate, bueno, se podría hacer así o no. A mí mucha gente me plantea que habría que incorporar pañales u otro tipo de cuestiones en la tarjeta alimentaria. Se genera un debate sobre cómo mejorar la política pública, que es una forma también de salirse de la grieta y concentrarse en lo básico. No puede haber hambre y hay que cuidar a los chicos de nuestro país. ¿Se han incrementado los recursos del Ministerio de Desarrollo Social desde que usted asumió el gobierno nuevo, digamos? Sí. Claramente, en un contexto de restricción fiscal evidente, el presidente ha volcado el eje central en el Plan Argentina contra el Hambre. Esto va a ser 70.000 millones de pesos en el año. Surge. ¿Pero estos son 70.000 millones adicionales a lo que tenía el Ministerio? ¿O ya estaban, digamos, en partidas anteriores? Una parte y una parte. Primero hay una reconversión. La ley de emergencia alimentaria
que se sancionó siendo yo diputado, establece que trimestralmente se ajusta la partida alimentaria de acuerdo al costo de los alimentos. Eso es así ya directamente por ley. Hay una reconversión. Y si eso se cumple. Sí, claramente. Sí, lo cumplió el gobierno anterior y se cumple y se va a cumplir. Lo fija la ley claramente. Segundo, hay una reconversión de distintos esquemas de planes sociales. Y tercero, hay una apuesta del gobierno. Es decir, esta es la prioridad, acá está la prioridad más clara de la Argentina. De verdad, esto resuelve el tema del acceso a la alimentación. Genera trabajo masivo. De los 5 sectores que yo marco, el tema de producción de alimentos es economía popular, agricultura familiar, ferias. Y tercero, mueve la economía. Esto genera un movimiento económico de abajo hacia arriba. Ministro, esos lugares que usted dice feria, porque hay críticas que una de ellas le hizo Juan Grabois, que esta tarjeta solo necesita un instrumento como Postnet. Sí. Y que, digamos, los negocios como la feria y todo, no lo tienen. Sí, hay dos cosas. Ahora tenemos 30 ferias en todo el país vinculadas con la tarjeta y ahí se trabaja, como en toda América Latina, con el esquema de postnet único, de caja única. Uno va a la feria, compra zanahorias en un puesto, tomates en otro, lechuga en otro y pasa una vez la tarjeta por el postnet. La tarjeta es la tarjeta del Banco Nación o del Banco Provincia. La tarjeta del Banco Público, todos los comercios están habilitados. A partir de marzo va a haber un aplicativo en el celular que va a permitir además extender esto. Extender esto significa que el quintero directamente venda con el celular y que toda la agricultura familiar y la economía popular esté disponible. A partir de marzo se va a extender. Yo originalmente había pensado hacer todo a partir de febrero. Siempre habíamos planificado empezar en febrero. La verdad que la situación es muy crítica. Aceleramos todo. En una semana lo pusimos en marcha en Concordia, que es la ciudad que de acuerdo a los índices de la INDEC tiene los niveles mayores de pobreza. Lo estamos poniendo ya en el conurbano bonaerense. Ya en los próximos 4 semanas llegamos a 800.000 tarjetas. Es decir, es un movimiento económico que hemos acelerado mucho y en ese contexto el tema del aplicativo del celular va a permitir extender a que todos los que producen alimentos puedan vender. Usted hablaba recién de Concordia y hoy leí que Concordia, entre otros lugares, había negocios sancionados porque cobraban comisiones o intereses por encima del valor, digamos, de la mercadería, porque era esta tarjeta. Sí. ¿A qué se debe eso? Nosotros hasta hoy, todo el tiempo se está entregando la tarjeta en el conurbano bonaerense, en Chaco en este momento, y tenemos un cronograma que seguimos todo el país. Hasta hoy, más o menos, para números redondos, cerca de 170.000 tarjetas ha entregado el banco. Tuvimos 3 comercios con dificultades, que cobran comisiones. Una persona va a comprar por 400 pesos y le cobran 440. Hicimos la denuncia a la fiscalía, nosotros establecemos una fiscalía por cada lugar y clausuró el negocio. Se debe a vivadas, básicamente, de comerciantes. Pero han sido muy acotados, para ser claro, en un contexto de tanto movimiento económico, han sido acotados, pero han sido avivadas. Porque esto se paga, digamos, regularmente, ¿no? Es una tarjeta. No es que se demore en pagar ni nada. Que explique que hagan esto. No, es una tarjeta de débito común y corriente del banco público. No hay que hacer acuerdo con ningún comercio. Cualquiera que va a retirar una tarjeta del Banco Nación o del Banco Provincia va y automáticamente compra donde quiere, como quiere. Esta tarjeta es la misma, tiene 2 características distintas. No puede extraer dinero del cajero y solo permite comprar alimentos. Pero claramente no hay se acredita igual que cualquier tarjeta de débito, opera con la misma lógica general. La verdad que, han sido, yo creo, vivadas, pero hay que plantearlo en un contexto. En un contexto de algo tan masivo, han sido casos muy puntuales. Nosotros trabajamos muy fuerte y los exponemos mucho y lo presentamos mucho a los medios porque queremos que todos tengan claridad, que acá está claro, nadie puede cobrar comisión y al revés, hay un movimiento económico que debería permitir o bajar los precios o por lo menos hacer promociones. Muchos al revés hacen muchas promociones y plantean, hay que comprar con la tarjeta tal monto, tenemos de promoción tal producto, tal otro. Nosotros nos reunimos con todos los comerciantes ATE y le insistimos que nos ayuden en leche, carne, frutas, verduras, que ahí pongan el tema de las promociones. Ministro, usted hablaba recién del gobierno anterior. Y yo le quería preguntar, ¿qué opinión tiene usted de la gestión de su antecesora, de Carolina Stanley, que por lo general era distinguida del resto del gobierno como una persona sensible, que había ayudado mucho a los sectores sociales más castigados, ¿no? No tengo dudas que la ministra Carolina Stanley tuvo un nivel de sensibilidad mayor que el resto del gobierno, que gran parte del resto del gobierno, no tengo ninguna duda, y efectivamente amplió los planes sociales. O sea, las 2 cosas que pasaron durante el gobierno de Macri fueron, una, que se extendió la asignación universal por hijo a los monotributistas que no estaban, y 2, que se sancionó la ley de emergencia económica, que es lo que se llama el salario social complementario, que incorporó más personas bajo planes sociales. O sea, no tengo dudas de eso.
A mi modo de ver, hubo un retroceso en la política social, porque se achicaron los programas de crédito, de microcrédito, de cadena productiva, de jóvenes, de beca, todo lo que encara la cosa de promoción, y se armó todo en términos de entregar bolsones de alimentos. O sea, para mí hubo un retroceso. Yo no tengo ninguna cuestión personal, al revés, tengo buena opinión personal. Simplemente me parece que hubo un retroceso en la política social. La política social tiene que dar pescado, tiene que asistir, tiene que enseñar a pescar, pero tiene que garantizar peces en la laguna. Las tres cosas. O sea, acá hay que asistir, hay que capacitar. Hoy hicimos un convenio para que muchas personas que están bajo planes sociales se capaciten con la UOCRA, pinten escuelas y empiecen a crear un mecanismo de vínculo con el trabajo. Claro, porque acá, digamos, las críticas que le han hecho a este gobierno, al anterior y al anterior, es que se daba mucha ayuda social sin pedir la contraprestación del trabajo o del perfeccionamiento, Sí. de la educación, como para que puedan tener trabajo algún día si no lo pueden tener ahora. Absolutamente. ¿Eso lo va a encarar su gestión? Sí, nosotros, las personas que están bajo planes sociales, vemos estos 5 sectores productivos que yo decía, son los que donde vemos la posibilidad de generar trabajo masivo. Acá vamos a armar, por un lado, el esquema de capacitación, acompañar con mucha capacitación. Uno, para conseguir trabajo, necesita habilidades duras y habilidades blandas. Habilidades duras, si te va a trabajar de carpintero, tiene que aprender carpintería. Pero habilidades blandas es levantarse todos los días de la mañana, cumplir el horario, generar todo lo que se llama la sociabilidad que suele dar la escuela. Cuando un chico va a la escuela todos los días, crea lo que luego se llama cultura del trabajo de grande, que es ir y hacer todos los días lo mismo. Ahí hay una cuestión. Segundo, vamos a armar un gran sistema de crédito no bancario para máquinas, herramientas, insumos y bienes de capital. Para que el carpintero tenga una sierra circular, para que el pibe que tiene un taller mecánico delante de su casa tenga un escáner y una computadora. Acá hay un montón de gente que trabaja, que hoy está sobreendeudada, tomando crédito al 200% de interés anual en la financiera de esquina, y que lo necesita son máquinas para trabajar. Vamos a armar un gran sistema de crédito fuera de los bancos, lo tienen muchos países de América Latina, a tasas bajas para trabajo, no para consumo, sino para máquinas y herramientas. Y los otros son estos 5 sectores productivos que yo decía. Hoy arrancamos con el tema de pintar escuelas, que es la construcción, pero en alimentos, en textil, en la economía del cuidado. Lo que tiene que ver con el cuidado de personas es el área de servicios más grande. Y en el reciclado, ahí vamos a ir orientando y vinculando planes sociales con trabajo. Los otros días lo escuché hablar de que va a hacer algunos planes con Rodríguez Larreta. Yo le quería preguntar si eso era una manera también de saltar la grieta. Yo creo que el tema del hambre y la cuestión social está fuera de la grieta, de verdad, lo creo absolutamente así. Nosotros cruzamos la base de datos y trabajamos con todos. Yo estoy firmando convenio con todos los gobernadores, con los 24 gobernadores. Encaramos la misma base de datos de todos lados. No usamos los fondos del ANSES, o sea, yo uso la base de datos del ANSES, pero no tomo los fondos de los jubilados, sino los fondos del Tesoro Nacional. No, acá no puede haber grieta. El presidente Alberto Fernández fue claro. Esta tiene que ser la primera política de Estado del siglo XXI. Terminará el gobierno de Alberto Fernández, vendrá otro, y no puede haber hambre en Argentina. Entonces, en esto, y yo creo que hay mucha responsabilidad. Y lo estamos trabajando con ¿Usted todos. ve ese clima en la oposición? Sí, en lo que hace a la cuestión de atender la problemática del hambre y la política social, sí, absolutamente. Yo con todos los gobernadores, he hecho reunión con todos los ministros de todos los colores políticos distintos, hay una coincidencia absoluta. Todos trabajamos con la misma base de datos, cruzamos información, lo llevamos adelante. Este plan de la tarjeta alimentaria va a cubrir todo el país, absolutamente. Se hace de la misma manera en todos lados. El banco entrega la tarjeta, no hay ningún intermediario, nadie anota a nadie, el banco entrega la tarjeta, el ANSES manda un mensaje de texto a la madre diciendo tiene que retirar la tarjeta tal día en tal lado, el banco la entrega. Esto es muy importante, es decir, no hay un intermediario entre su ministerio y la persona que recibe la tarjeta. No, nosotros cruzamos la base de datos por lo general, todas estas cosas también eran manejadas por punteros políticos, ¿no? Sí, acá no hay ningún tipo de intermediación. Cruzamos la base de datos. Eso da 2,5 millones de chicos, 1.400.000 tarjetas, porque hay madres que tienen más de un chico. Se establece por lugar, estamos avanzando ahora en el conurbano bonaerense, ya tenemos un cronograma para el resto del país, y automáticamente el ANSES manda un mensaje de texto, va a retirar la persona la tarjeta, el banco entrega la tarjeta, en el medio está este tema de la capacitación en el tema de buena nutrición. Eso genera un vínculo entre los equipos de nutricionistas y la persona, la madre que retira la tarjeta. Luego la madre compra, codifica, dice compré determinados productos, y hay un nutricionista que lo orienta, dice, mirá, fíjate, ojo que hace 2 meses que no compraste el producto, ¿por qué no vas por acá? Esto es una política nutricional y hay que sacarlo de la grieta, y todos los espacios políticos, las 24 provincias, todos los gobiernos lo están tomando de la misma manera. Dígame, ministro, hablando precisamente de lo que usted decía recién sobre lo que había hecho el anterior gobierno, yo le quería hacer una pregunta precisa. A ver, ¿cómo se puede hacer para que los gobiernos cambien, pero estas políticas no cambien? Digamos, ¿hay algún documento firmado con la oposición? ¿O son simplemente gestos? Porque usted lo que me escribe son gestos.
Sí, son gestos y son recursos. O sea, estamos hablando de la principal política social acordada entre todos, con todos los ministros de la provincia, son 70.000 millones de pesos. Pero la verdad que podría, no se me había ocurrido, pero podría haber un mecanismo. Sí, yo creo que hay tres políticas que hay que sacarlas del debate electoral y de la grieta. Uno es, todos tienen que comer en Argentina, no puede haber hambre. Dos, todos los chicos tienen que estar en la escuela secundaria. Tres, no se pueden dar crédito usuario en los barrios. Si nosotros logramos esas tres cosas, ponemos un piso, o sea, desendeudamos a la familia, logramos la base, todos tienen que comer y generamos el mecanismo de movilidad social que es la escuela. Digo, no hay quien pueda estar en contra de eso, básicamente. La verdad que lo tomo, no había pensado en estos términos, pero en la práctica nosotros, el Plan Argentina contra el Hambre, trabajamos con todos, absolutamente con todos. Ahora, esto ya no es un área suya, pero digo, esta situación de hambre, de vulnerabilidad de muchos sectores sociales se traslada también, en el caso de los chicos, ¿no?, a la educación, al primario, al secundario. Claramente, en realidad la Argentina tiene 98% de escolarización primaria, casi todos los chicos están en la escuela secundaria, y después, a partir de los 14 años, viene la deserción. La mitad de los chicos no terminan la escuela en tiempo, es decir, no terminan a la edad que tendrían. No terminan el secundario, digamos. Sí, el secundario. ¿Qué? Siendo obligatorio, pues el secundario es obligatorio. No solo siendo obligatorio, sino que la escuela es lo que genera luego la cultura del trabajo. Es decir, un chico se levanta a la mañana, se peina, se lava los dientes, se pone el guardapolvo y va a la escuela. Y todos los días hace lo mismo a la misma hora. Y tiene que hacerlo. Y lo tiene que hacer. Más allá de si es bueno o malo en matemática, si sabe dónde va cada país en cada continente, el hecho de hacerlo es lo que luego se llama cultura del trabajo de grande. Es decir, fue creando un método, un sistema. Eso le sirve para tener pareja, para trabajar, para andar por la vida. Quien no tiene método, todo le cuesta más. Si la mitad de los chicos no completan la escuela secundaria, tenemos un problema ahí de método, de acompañamiento. De hecho, nosotros estamos pensando en una red de 20.000 tutores, con el cura, el pastor, la maestra, el técnico del club de barrio, para vincular, para reconstruir el método, para vincular jóvenes con escuela y con trabajo. Hay que hacer un trabajo muy fuerte en la Argentina. La escuela... Lo mejor que hay en la Argentina es la escuela. Lo único universal, lo único que tiene legitimidad es la escuela. Todas las familias saben que si sus hijos están en la escuela, algo bueno pasa. Puede tener cuestionamientos sobre lo que aprenden, sobre los contenidos. Ahora saben que si sus hijos están en la escuela, algo bueno pasa y si no, están más complicados. Entonces, desde ahí hay que empezar a construir este esquema. Todos chicos tienen que estar en la escuela, todos tienen que comer bien. Tenemos que generar, no puede haber crédito usuario. Crédito al 200% de interés anual a financiera de esquina no puede ser. Hoy, ¿qué tenemos? En algunos casos, objetivamente, el que vende droga termina dando crédito. Da crédito diario. ¿Eso sucede? Una persona saca 1.000 pesos de crédito. Está desesperada, saca 1.000 pesos de crédito. Devuelve durante 25 días 50 pesos por día. 30% de interés anual. No es ni crédito, ni robo, ni usura. Es peor que todo eso. Bueno, todos estos mecanismos hay que trabajar. Teniendo políticas públicas, armando un gran sistema de crédito no bancario, eso va a limitarse. Logrando que todos coman y teniendo la base, vamos a mejorar la situación. Si todos los chicos están en la escuela, están en el mejor lugar. Ese tipo de políticas yo aspiro que salgan del debate del partido A, el partido B. Yo estoy contento con lo que está pasando con la tarjeta alimentaria, porque el debate es cómo lo hacemos mejor, de qué manera. Si hay diputados de Cambiemos ahora que han planteado, por ejemplo, el tema de extender los postnet a algunos lugares o encarar otra política. Es una forma de debatir cómo hacemos para mejorarlo. Eso me parece que es bueno, porque estamos teniendo política pública y en función de eso, viendo cómo lo hacemos mejor. Tenemos que lograr salir. Hay cosas que tienen que suceder en Argentina. Todos tienen que comer, eso tiene que suceder. No es debatible, eso es una regla, tiene que pasar. Le agradezco mucho, ministro. Gracias. Una pausa. Bien, en estos momentos, en estos días, estamos viviendo días muy especiales con el tema de la deuda nacional, de la deuda de la provincia de Buenos Aires, así que la situación de la deuda y de qué manera puede repercutir en los argentinos y en el futuro del país. Vamos a hablar con Roberto Kachanowski, ya sabemos quién es, y con Martín Garengiser, que es un periodista que escribió un libro sobre la historia de la deuda pública argentina. Primero, Roberto, a ver, ¿es tan grave la situación de la deuda como dicen? A ver, el problema, en mi opinión, ¿no? En general se relaciona deuda sobre Producto Bruto. Ese es el dato. No coincido con esa forma de hacerlo, pero vamos a tomar lo que toma todo el mundo. Argentina tiene una relación de 93% más o menos de deuda sobre PBI, el último dato aproximadamente.
Y ese no es tanto el problema, sino el nivel de tasa de interés que tiene que pagar Argentina por ser un defaulteador serial. O sea, tuvimos desde Rivadavia para acá 9 defaults, si mal no recuerdo, fueron 9. Algunos fueron provinciales, pero bueno, no importa. Entonces, claro, ¿viste? Cuando vos tenés un tipo que no te paga nunca, le cobras más caro, porque tiene un riesgo prestarle a esa persona. Entonces, el problema básico de la Argentina es, primero, tenés una historia de muy mal pagador y eso te cuesta más caro. Segundo, estás negociando una deuda o renegociando el perfil de la deuda, lo que vos quieras, sin un plan económico. A mi juicio no hay ningún plan económico, digamos, que pueda decir, mira, el rumbo exactamente es para acá. No, es medidas heladas que vamos viendo, etc. Entonces, eso te complica mucho más. Ahora, supongamos que por alguna razón se llegue a un acuerdo. Eso no va a significar que Argentina va a tener más inversiones. Más inversiones. Sí. Que es el problema básicamente para crear puestos de trabajo. Vos para crear puestos de trabajo necesitas inversiones. Ahora, inversiones con esta carga tributaria, con esta legislación laboral, con cepo cambiario y este tipo de cosas, olvídate, no lo vas a tener. De manera que... Ahora, el gobierno hace poco tomó unas decisiones sobre las inversiones y la remesa de utilidades fuera de los inversores. Quitó el cepo para girar utilidades y dividendos. Pero creo no para todas, para un 30%. Sí, ¿viste? Pero claro, nadie va a entrar para después no poder salir o salir de alguna manera. Porque estamos hablando de todas inversiones en dólares. Aún de los argentinos son inversiones en dólares que tienen que traer de afuera. Vos fíjate que salió, no quiero monopolizar, ¿no? Pero salió hace poco una ley de estímulo a la actividad de, digamos, de los desarrolladores de Internet y ese tipo de cosas. No me acuerdo cómo se llama la ley, pero ya la volvieron de entrada. Un tipo que hace algo, le sacaron los estímulos impositivos y además de eso, suponete que vos sos un desarrollador que le vendés algo al exterior. Te entran los dólares, ¿sí? Te entran en pesos a 60, te hacen todos los descuentos y demás, reciben monedas. Por eso después te lo comento, guarda con Uruguay si es que la calle Pou logra hacer los cambios que está pensando hacer para atraer inversiones, ¿no? Martín, decía Roberto que la Argentina es un defaulteador serial, ¿no? Vos escribiste un libro sobre el tema. Lo que te quería preguntar es si esa condición de defaultador serial nos afecta de una manera tan grande como dice Roberto, en primer lugar, y en segundo lugar, si vos ves que esta situación nos está llevando a cerca de otro default. Lamentablemente sí, pero por motivos bastante más torpes de lo que nos pasó en el futuro, lo que nos pasó, perdón, en el pasado, porque en el 2001 sin duda el default de la deuda era casi inevitable. Podemos discutir condiciones históricas de cómo terminó la convertibilidad, ¿no? Pero estamos yendo a un... Por lo que decís es que en 2001 no se podía pagar. Era prácticamente inevitable. El problema era cómo decirlo. De hecho, quiso reestructurar y ahí fue cuando el FMI le quita el apoyo, ¿no? En noviembre, diciembre del 2001, después de que se caen las Torres Gemelas, etc. Ahora, acá estamos hablando de un default de la provincia de Buenos Aires por 250 millones de dólares. Es una tontería. Claro, el país debe en total 315 mil millones de dólares. Sí, pero tomando el parámetro del que hablaba Roberto, que es más o menos un 98% de deuda contra PBI, o sea, deuda contra lo que produce la Argentina, en realidad el 50% es deuda en dólares con acreedores privados, porque prácticamente la otra mitad, si no me equivoco, es deuda en el sector público y deuda en pesos, que siempre es mucho más fácil de pagar. Pero volviendo a tu pregunta, digo, sería muy torpe caer en un default por 250 millones de dólares. Hoy justamente el ministro Guzmán estuvo en Nueva York, en el Consejo de las Américas, dio muy pocas definiciones, los inversores quedaron muy defraudados y eso se registró, se reflejó en el precio del riesgo país, que estuvo en 2.200 puntos prácticamente, en parte por esas indefiniciones y en parte... Y el riesgo país había empezado a bajar con Macri, con Alberto Fernández, por algunas decisiones que había tomado el presidente
de cierto respeto, digamos, a las cuentas públicas, ¿no? De no aumentar las cuentas públicas, por lo menos no bajarlas, pero no aumentarlas tampoco, ¿no? Un sube y baja, ¿no? Primero el mercado se asustó mucho cuando apareció Cristina en la fórmula con Alberto. Después cuando el gobierno hace el brutal ajuste que hizo, porque lo que hizo una suba de impuestos de 2 puntos del PBI sobre la clase media. Una devaluación importante. Una devaluación y la licuación de las jubilaciones, digámoslo, porque esto es lo que puso contento al mercado. Pero claro, después cuando el mercado empieza a esperar cuál es el plan, como decía Roberto, económico en general y en particular sobre la deuda, ¿cómo me vas a pagar lo que me debes? Esto es como ir a un banco. Vos vas a un banco y el tipo te mira y sobre todo si vos tenés una mala calificación, es decir, una mala historia, tenés una peor calificación. Entonces, ¿cómo me vas a pagar? El ministro hasta ahora no ha dicho cómo pagar. Mañana se reúne con el Fondo Monetario y ahí va a tener que decir cómo pagar. Pero mientras eso pasa, el mercado se vuelve a poner nervioso y por eso el aumento del riesgo país y por lo tanto la caída de los bonos. ¿Qué es lo que pasa? Para algunos esto no tiene ninguna consecuencia sobre lo que algunos llaman falsamente la economía real. Claro que sí, el dólar en los últimos días se ha empezado a mover, empieza a aumentar la brecha entre el dólar oficial y el dólar, no tanto el paralelo, que no se mueve tanto, sino el dólar contado con liqui o dólar bolsa. Y eso, lo que dicen todos los economistas, como Roberto y otros, es que en la medida que aumente la brecha entre un dólar y el otro, primero se paraliza más la actividad en la economía real y segundo, aumenta más el nerviosismo financiero. Y aumenta la inflación también, ¿no? Y sí, en realidad, bueno, ese es otro tema. La política monetaria tampoco queda muy clara cómo va a ser. Yo te diría que acá tenemos, el problema, digamos, es, vos tratás de resolver el problema de la deuda, como decía antes, sin tener un plan económico. Ahora, suponete que lo tenés. Macri arregló el problema de la deuda, pero la inversión no vino. Por eso... ¿Y por qué no le vino a Macri? Porque no tenés las condiciones económicas e institucionales para invertir. Argentina es un país que espanta la inversión. Ahora, mira, te voy a dar un dato. Sí. Una forma de medir cómo podés conseguir el crédito interno es relacionar el total de depósitos en el sistema sobre el Producto Bruto. ¿Sí? Entonces, estos datos son del Banco Mundial. Entonces, suponete, en Australia el total de depósitos sobre el Producto Bruto es el 103%. Es decir, que hay más depósitos que lo que el país produce. Exactamente. En España 96, Irlanda 90, Brasil 56, Chile 52, Argentina 14. Es decir, los argentinos solo ahorran el 14%. Tienen una relación de ahorro interno sobre el Producto Bruto del 14%. Porque estamos por debajo de Burundi, que tiene 18, Camerún, que tiene 17, y Uganda, que tiene 16. Porque toda la gente se va al dólar. No, porque la gente se saca la plata del país. Por eso. O sea, compra dólares y lo mete en una caja de seguridad o lo lleva a un banco en Estados Unidos, supongo. Claro. Ahora, ¿qué hace el banco americano con los dólares del ahorro argentino? Ese banco le va a prestar para el consumo y para la inversión al americano. Con lo cual, déjame que sea poco académico, nosotros que somos unos piojosos desarrollamos el crecimiento económico de Estados Unidos. ¿Se entiende la locura del populismo? Ahora, ¿por qué el argentino se va? Porque lo matan con impuestos y porque no nos olvidemos que en la Argentina hay confiscaciones seriales también de depósitos. Nos confiscaron los activos que teníamos en las AFP, en el 1989 estuvo el plan Bonex, después estuvo la especificación asimétrica. O sea, Argentina no respeta las normas, las leyes, los códigos, las costumbres. Entonces, eso influye sobre el comportamiento de la economía, o sea, la inversión que vos podés tener. No es solamente tener equilibrio fiscal, no es solamente tener, no sé, un tipo de cambio. Es las reglas generales que imperan en la economía. No sé si me explico, ¿sí? No se respetan los derechos de propiedad, no se respetan los contratos. Entonces, bueno, la gente invierte afuera, la matan con impuestos. Fíjate que lo que acaba de anunciar el gobierno básicamente es licuar, como decía muy bien, voy a licuar los salarios del sector público, voy a licuar las jubilaciones y voy a cobrar más impuestos al campo, al que produce, al que ahorró en bienes personales, ¿sí? Y y bueno, y lo que vendría a ser turismo, que en realidad es un impuesto adicional sobre todo.
En realidad hubo una devaluación general, porque, digamos, el 30% ese sirve para todo el mundo, salvo para algunas importaciones. Claro, en realidad, más que estimular la exportación, porque vos fíjate que es contradictorio. Vos devaluás, pero además cobras más impuestos, con lo cual no estás estimulando la exportación, la estás desestimulando. Es más un modelo de sustitución de importaciones, la devaluación, o sea, pongo un dólar caro para que sea caro comprar algún producto importado, más que estimular la economía. Y redondeo. El ministro Guzmán dice, bueno, nosotros tenemos que arreglar el problema de la deuda, pero primero tenemos que crecer. Una vez que crecemos, pagamos. La pregunta es, ¿y por qué vas a crecer? ¿Cuál es el plan que me hace a mí pensar que vos vas a poder crecer y me vas a poder pagar? ¿Se entiende? Yo lo que veo hasta ahora es, mirá, si vos vas a cobrar más impuestos, si no me cambias ninguna legislación laboral, etcétera, y yo te diría que no entiendo por qué vas a crecer. Le pasó a Macri lo mismo. Dijeron ellos, vamos a crecer, porque van a venir inversiones, vamos a recaudar más, y entonces con el gradualismo vamos a equilibrar las cuentas públicas. Eso es voluntarismo, no es política económica. Martín, ¿a qué te hace acordar, vos que has estudiado la deuda argentina, la política de Alberto Fernández? ¿A qué otra política te hace acordar en materia de manejo de deuda? Todavía es difícil definir cuál es la política de deuda de Alberto Fernández, pero sin duda tiene un poco de esto del kirchnerismo de decir una cosa y hacer otra. ¿Sí? ¿En qué sentido, por ejemplo? En el sentido de que mientras el ministro no da ninguna definición pública, ya, sin embargo, se ha reunido con gente del Tesoro y del Departamento de Estado y mañana se reúne con la gente del Fondo Monetario. ¿Por qué? Porque, como decía Roberto, en realidad está absolutamente entrelazado el crecimiento económico con el tema de la resolución de la deuda. Es verdad, no es condición suficiente, pero sí es necesaria. Alberto Fernández lo ha dicho. Digamos, tenemos que arreglar el tema de la deuda para poder crecer. Después vamos a ver si crece o no la economía por estas cuestiones que menciona él. Pero lo que está claro es que el gobierno sabe, y uno habla con los funcionarios en off the record y reconocen que hay que arreglar cuanto antes el problema de la deuda. Sí, hablaban de marzo. Absolutamente, fines de marzo, que no sé si se va a llegar. Del lado del mercado, cuando uno habla con la gente de Wall Street, uno lo que siente es que los funcionarios son mucho menos agresivos que lo que eran en 2005, 2004, cuando se hizo una reestructuración unilateral. ¿Sí? Se le dijo a los bonistas, esta es la oferta, tómenla o déjenla. Esto llevó a que 9 años después, en 2014, la Argentina cayera en otro default que lo protagonizó ¿quién? El ahora gobernador Axel Kicillof, en ese momento ministro de Economía. Da la sensación que este es un gobierno menos ideológico que aquel, en el sentido que Guzmán entiende un poco más el razonamiento de los inversores. Pero, sin embargo, todavía no ha mostrado, de nuevo, perdón que repita, este cronograma de pagos que es absolutamente clave para que la gente acepte o no acepte. En 5 días la provincia de Buenos Aires va a saber si consigue el porcentaje suficiente o no para caer en default. A ver, lo que el gobierno dice es yo no puedo tener un programa económico si no tengo arreglada la deuda, porque si no tengo porque con la deuda sé cuánto. Es al revés. Con el arreglo de la deuda voy a saber cuánto dinero... No, pues es al revés. Bueno, pero... Porque, a ver, ¿qué dijo Fernández? Lo primero que dijo es, no quiero los... ¿Cuánto eran? 15.000 millones. Sí. 11.500 que quedaban... 44.000 se prestaron, 57.000 se aprobaron, son 13.000 más o menos. 13.000 más o menos. Efectivamente. No quiero eso, no quiero más plata. Entonces, es como decir, mira, voy a pagar, pero a mí no me prestan más. Muy bien, macanudo. Ahora, ¿Vos cómo hacés para renegociar? Yo te debo algo a vos, ¿eh? ¿Cómo hago? Y tengo que ir con un plan de negocios. Y decirte, mira, voy a crecer de esta manera. Y entonces voy a recaudar tanto. Ahora, lo primero que yo te decía antes, Argentina no está en condiciones de pagar esta tasa de interés. En promedio debemos estar pagando una tasa actualmente de los bonos emitidos, 7 puntos, de 7%. Eso te exige, por la deuda que tenemos, más o menos, que generes un superávit fiscal de 4 o 5 puntos del Producto Bruto. Pero eso la Argentina no lo va a hacer nunca. No. Porque además el ajuste sobre los gastos del Estado tiene que ser enorme. Bueno,
Entonces, sí que los países nórdicos lo hicieron, no en su momento, pero porque No somos país nórdico. somos nórdicos nosotros. Pero yo te diría, mirá, acá el tema es, Stiglitz más o menos lo dijo. Dijo, va a haber una quita importante. Y acá vos vas a tener que decidir entre bajar el stock de deuda o bajar la tasa de interés. Ahora, la reducción que tenés que hacer para que esto sea sostenible y no sea adverso, es fenomenal. ¿De tasas Suponete que o de vos tenés capital? un punto- ¿De tasas o de capital? Y podés hacer o de tasa de capital o una combinación. ¿Sí? Pero vas a tener que bajar o la tasa o el stock de deuda o una combinación de las dos cosas. ¿Sí? Calcula que vos, suponete que tenés un punto de superávit fiscal primario, que es antes del pago de intereses de la deuda. Tenés un producto bruto de 400.000 millones de dólares, vamos a poner, son 4.000 millones. No llegamos ni a la esquina para pagar. El año pasado pagamos 12.500 millones. Déjeme que Un le haga- tercio, ¿eh? Déjeme que le hagan una última pregunta a los dos, la misma, y respondan breve porque se nos acaba el tiempo. ¿Ustedes creen que estamos cerca de un default? Hoy el ministro Guzmán... Nacional me refiero, no. Lo que pasa es que están entrelazados. ¿Por qué digo que están? Hoy el ministro Guzmán dijo que la adhesión al canje de la provincia de Buenos Aires todavía es muy baja, del 26%, cuando tiene que llegar por lo menos al 75%. Si hay un default en la provincia de Buenos Aires, se va a complicar mucho la negociación de la deuda soberana argentina. Que estemos en default técnicamente no, porque recién el pago de intereses, el pago de capital que tiene que hacer Argentina con los acreedores privados viene en el segundo semestre del año. Así que Argentina no está cerca de un default en términos técnicos Como país. como país. Pero si la principal provincia de la Argentina cae en default, yo creo que esto va a complicar y mucho, primero, la renegociación de la deuda soberana y segundo, como decía Roberto, la posibilidad de una recuperación rápida, que es lo que tiene que tener el gobierno para calmar un poco las expectativas. Roberto. Soy breve, creo que estamos en el filo, ¿sí? Y estamos en el filo sin un plan económico y sin un gobierno que genere la confianza como para decir, bueno, acá va a haber una lluvia de inversiones o vamos a tener una explosión de crecimiento. De manera que, te diría, pongo un gran signo de interrogación sobre lo que va a pasar, ¿no? Un gran signo de interrogación. Le agradezco a los dos, ¿eh? Gracias. Una pausa. Bien, estoy con mi amiga, mi colega Carolina Moroso, como todos los lunes, que hoy nos trae noticias sobre la corrupción en la Argentina. Exactamente, sobre la corrupción, o mejor dicho, nos tomaron examen todos los años. Transparency International saca este índice un poco para ver cómo está parado el mundo en términos de transparencia y, por supuesto, le otorga un puntaje a cada uno de los 180 países que releva. Bueno, pues la Argentina en el año 2019 ganó, casi coincidentemente con el año, unos 19 puntos dentro de este ranking. ¿Qué quiere decir esto? Que se ubica Esto fue en el puesto... año 2019. Exactamente, ascendió unos 19 puestos, mejor dicho, dentro de este ranking. Ascendió del puesto 85, donde estaba, al 66. Es decir, que esto comparado con el 2018. Exactamente. Estamos hablando del mismo gobierno, Macri. Exactamente, estamos hablando del Porque mismo Alberto gobierno. Fernández asumió recién el 10 de... Pero uno podría Sí. preguntarse, semejante impacto, ¿no? Porque sí es significativo, digamos, el ascenso en términos de posiciones, ¿no? Recordemos que cuanto más cerca estás del 1, más transparente sos, ¿no? En términos de posicionamiento dentro de este ranking. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, a mediados de 2018, recordarás vos, todos amanecimos con la nota periodística de Diego Cabot, Los Cuadernos de las Coimas, y se iniciaba, por supuesto, el camino judicial de lo que se conoce como los cuadernos de la corrupción, los cuadernos de Centeno, que además
involucraba ya no solamente a funcionarios públicos en el centro de la escena, sino también empresarios. Este índice de transparencia internacional se hace relevando las impresiones, captando diferentes criterios a partir de entrevistas con empresarios y también con expertos en la materia, con lo cual realmente ha habido un cambio de percepción muy, muy sensible durante el año 2019 en este sentido. Lo cual ubica a la Argentina en el puesto, como te decía, en el puesto 66 de 180 países. Subió 19 posiciones con un puntaje de 45 puntos sobre 100. Todavía igual... Todavía tenemos un porcentaje malo, ¿eh? Sí, todavía tenemos un porcentaje malo, incluso si nos comparamos con algunos de los países vecinos, como por ejemplo Uruguay y Chile. Bueno, vamos a ver. El promedio mundial es 43 de 100, pero por supuesto hay países que rompen las estadísticas. Claro. No estamos hablando de Siria, Sudán del Sur, Venezuela. Uruguay, 71 puntos sobre 100, está en el puesto 21. Realmente Uruguay está muy bien posicionada en este sentido. Chile también, ¿no? 67 puntos sobre 100 en el puesto 26. Brasil, fíjate qué punto sensible tocan aquí con Brasil, con un puntaje realmente muy escaso, y el puesto número 106, ¿no? Pese a todo lo que implicó el Lavallato, también el Lavallato tiene sus propios cuestionamientos internos, ¿no? Recordarás vos aquellas conversaciones que se filtraron. Que lo cuestionan mucho a Juez Moro. Exactamente. Que fue Juez Moro. Exactamente, quien es conocido como el verdugo de Lula, ¿no? De Luis Ignacio Lula da Silva. Estados Unidos, 69 sobre 100, se ubica en el puesto número 23. Canadá, bien posicionada, ¿no? Ya con un buen posicionamiento desde hace muchos años en el ranking, 77 de 100 en el puesto número 12. Y fíjate vos, bueno, te hablaba de los países que realmente están en muy malas condiciones en términos de este ranking en la región. Nicaragua con 22 sobre 100. Y recordá un poquito en ese marco cómo está la Argentina. 161. En este marco, ¿cómo está la Argentina? La Argentina tiene 45 puntos y está en el puesto número 66. Pero es una mejora sensible, como te decía, respecto al año pasado, que estaba en el puesto número 85. Está mejor que Brasil, entonces. Y en 2015 la Argentina estaba en el puesto 107. Con lo cual, realmente la mejora es sensible. Bueno, los más transparentes es casi obvio lo que te voy a decir. Es casi obvio lo que te voy a decir. Dinamarca, Nueva Zelanda, Finlandia, Singapur y Suiza, ¿no? Países que tienen algunos criterios en común. Sobre el final te voy a contar algunas de las recomendaciones de Transparencia Internacional, relevando, por supuesto, las buenas prácticas de los países más transparentes. Y ahí están los peores. Y acá están los peores. Fíjate vos, Venezuela, bien arriba en la lista, junto con Yemen, Siria, Sudán del Sur, Somalia. Claramente, fíjate lo sensible de la situación venezolana, que está con países en medio de conflictos absolutos y de la devastación absoluta, ¿no? Con lo cual, por supuesto, te habla de lo sensible que es la situación venezolana y también de la falta de acceso a la información sobre lo que se hace con los dineros públicos, la falta de independencia de algunas de las instituciones. Cuando volvamos sobre el final te voy a mostrar eso, que son nada menos que las recomendaciones. Y se pone en el centro de la escena, primero, manejar los conflictos de interés, ¿no? Muchas veces cuando se habla de prácticas como el nepotismo o el direccionamiento de contratos, se está hablando exactamente de eso. Controlar, este es un punto sensible sobre el cual Transparencia Internacional en su informe hace muchísimo hincapié. Controlar la financiación política. Fortalecer, por supuesto, la integridad electoral. Considerando todos estos puntos, no te extrañaría, por ejemplo, el lugar en el que está puesto Venezuela. Regular las actividades de lobby, ¿no? Cosa que en otros países, en países desarrollados, está básicamente perfectamente regulado e incluso los funcionarios públicos tienen que dar cuenta hasta de acá existe, pero no está regulado. Exactamente. Combatir los tratos preferenciales, esto que te hablaba de direccionamiento de algunos beneficios, empoderar a los ciudadanos también para participar. Y parte de este concepto que parece muy abstracto es el acceso simple, fácil y abierto a la información que debe ser pública, la información sobre de qué manera se ejecutan los presupuestos y el dinero público, y se asigna el dinero público. Reforzar los pesos y contrapesos, básicamente la separación de los poderes, ¿no? Tan clave y lastimosamente tan a veces endeble en las realidades latinoamericanas. Te agradezco mucho, Carolina. Nos vemos el lunes. Una pausa.
como si nos sobraran cosas, faltó, apareció Jaime Durán Barba. Hizo declaraciones en una radio poco conocida el fin de semana y dijo que Macri ya fue, los dos conceptos principales, ¿no? Que Macri ya fue y que Cristina es la mujer más brillante de la historia argentina. En cuanto a lo de Macri ya fue, yo creo que es una afirmación demasiado prematura. Tenemos 2 años para la próxima elección legislativa y 4 para la próxima elección presidencial, así que es prematura por lo menos. Por otro lado, creo que no se puede decir que ya fue tan rápidamente de un político que sacó el 41% o más del 41% de los votos en las últimas elecciones y que además ese espacio político que es Juntos por el Cambio o Cambiemos, como se llamaba antes, no tiene hasta hoy un liderazgo alternativo. Ahora, de todos modos, dejemos lo de Macri al lado, lo que es la descripción que él hace de Macri, pero sí nos pongamos atención en algo que Jaime Durán Barba no dijo. No hizo una autocrítica de su papel en el gobierno de Macri. Él lo llevó a Macri siempre por un camino que para mí estuvo equivocado. Lo alejó de la política tradicional, de la política clásica, que son los que en última instancia deciden, y es lo que el presidente terminó haciendo cuando lo eligió a Pichetto como candidato a vicepresidente. Entonces, me parece que Durán Barba lo llevó además a que todo tenía que ser nuevo, novedoso, porque cualquier otra cosa pertenecía a lo viejo. Si el cambio cultural tenía que cambiar todo porque todo pertenecía a lo viejo. Y lo alejó de muchas cosas. Lo alejó, por ejemplo, del contacto directo con la sociedad, que el Macri lo retomó en el último mes antes de la primera vuelta del 27 de octubre, que no obstante perdió. Eso con lo que tiene que ver con Macri. Lo que tiene que ver con Cristina. A ver, que Cristina es una persona astuta, viva, pícara, a mí no me cabe ninguna duda. Miren lo que ha hecho en esta elección, junto a todo el peronismo, sabiendo que la condición era que no fuera ella la candidata a presidenta, porque si no, no había una unión del peronismo. Entonces se eligió un candidato a presidente, por primera vez en la historia, un candidato a vicepresidente elige al candidato a presidente, y ganó la elección. Hoy Alberto Fernández es el presidente y ella es la vicepresidenta. Ahora, ¿esto significa que es brillante? A ver, se puede hablar de brillante de una presidenta que estuvo 8 años en la presidencia y cuando la acción de los presidentes, presidenta en este caso, se valora por el resultado de su gestión. Y sin duda, Cristina entregó un país peor que el que recibió. Esto es así en cualquier cosa que se mida. Inflación, pobreza, crecimiento del país, déficit fiscal, reservas del Banco Central. En cualquier categoría entregó un país mejor que el que ella había recibido. Un país peor que el que ella había recibido. Esta es la verdad de la gestión de Cristina Kirchner. Y la otra pregunta que yo me hago es si se puede llamar brillante a una persona que tiene más de 10 procesamientos por causas de corrupción y 9 pedidos de prisión preventiva por también causas de corrupción. ¿Esto es brillante? Si esto es brillante, entonces yo entendí siempre, de otra manera, la palabra brillante. Chao, hasta lunes.